Hola, hola. Buenas noches, estudiante Silvia Ramos, ¿cómo me escucha? Buenas noches, Licen. ¿Se escucha bien? Perfecto. Las ayudas están nítidas. Está bien, Licen. Licen, los temas que ya avanzamos están al muro. Sí, están toditos al día. Están en Moodle todos los trabajos hasta el 29 y están bajo link compartido en YouTube, porque las clases las he subido a YouTube y de YouTube he compartido en la plataforma Moodle para que puedan ustedes poder retroalimentar el proceso de enseñanza. Ya, Licen, gracias. De nada, de nada. Esperaremos a que vayan ingresando para poder ir tomando la relación nominal de los que asisten a la clase. Licen, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo la están pasando? ¿Todo bien? Bien, Licen, una consulta. Quería saber si el trabajo que nos dio hace tiempo sobre las corrientes, Sí. ¿lo teníamos que defender o No, no. simplemente era presentar el ya? Sí, simplemente desarrollar, yo voy a calificar. No me Ah, tienen ya, perfecto. que exponer nada. Solamente era el proceso de desarrollo de la corriente en base al grupo para ver cómo están asimilando el proceso de enseñanza. Eso era. No hay ningún Ah, problema. ya, perfecto, gracias. Ya. Gracias. Seguiremos esperando porque ¿cuántos somos? Uy, solamente son 4 estudiantes. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el resto? ¿Qué está sucediendo? ¿O ya tienen bastantes tareas prácticas? ¿De otras materias, Licen? Sí. ¿Cómo les está yendo? Buenas Entonces, noches. sí, gracias. Ya. Buenas noches. No tenemos mucho, pero Ah, después nos van a bombardear con tarea todos al mismo eso sí. tiempo. Siempre. Yo les voy a bombardear hoy día con una tareita, pero no es difícil, es sencilla, que va a partir de lo que es el análisis y síntesis y de lo que hemos llevado en la anterior clase, referida a la inducción-deducción, porque hemos quedado un poco a medias lo que es el análisis y síntesis y tengo que hacer una reminiscencia contextualizada de lo que es la enseñanza, el conocimiento, ¿no? Dentro de los aspectos metodológicos y explicativos que tenemos referidos a lo que es la concepción misma del análisis y el proceso de la síntesis, que dentro de esa conceptualización y el proceso que en una investigación se hace es necesario que se llegue a comprender, porque si no lo hacemos así, va a haber un gran vacío en el proceso investigativo que ustedes desarrollen a futuro y no sería agradable ni bueno esa situación. Por eso que estoy
estableciendo una temática que si bien la hemos desarrollado, pero nos falta complementarla, ¿ya? A ver, ¿cuántos tenemos? 13. Con mi persona, ya, 14. Muy buena noche, Alice. ¿Cómo están? Muy buena noche. Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están pasando los días? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Sí, Alice, gracias a Dios, más bien. Estamos bien. Qué bueno. No hay que perder la calma. Si llega, bueno, hay que saber afrontar y hay que saber asimilar y hay que saber ser críticos de la realidad, ¿no? De que se nos va a venir cualquier momento, se nos puede venir, pero hay que seguir adelante con fe y especialmente con entereza porque ustedes son jóvenes y más que todo apoyar a los papás que ya son gente mayor. En muchos casos requieren de mayor cuidado y control. Eso es importante. Bueno, 16. A la cantidad de estudiantes que tengo inscritos en ICO, 37. Derecho, 10. ¿O cuántos ya son de derecho? ¿Hay alguien de derecho? Fernández, muy buenas noches. ¿Está? ¿De derecho? ¿No hay? ¿Quién está de derecho? Presente. ¿No han ingresado todavía? $17, muy bien. Por lo menos lleguemos a 20. Voy a iniciar las clases en 2 minutos más. ¿Está bien? ¿Perfecto? ¿O ya iniciamos? Porque son 18 hasta este momento. Ya. Bueno, está bien, listo. Falta todavía una parte de los compañeros del curso que deberíamos llegar a un total de 47 con los compañeros de Derecho e ICO conjuncionados a 47 y solamente hay 21. Mientras se van uniendo a nuestra clase virtual, tengan ustedes muy buenas noches. Señores estudiantes, tanto de la carrera de Ingeniería Comercial como de Derecho. El día de hoy vamos a hacer una reminiscencia conceptual y práctica de lo que es el análisis y síntesis. ¿Por qué hacemos una reminiscencia de esta unidad de enseñanza que está dentro de la unidad 2, que es el método científico? Porque establece dentro del conocimiento y la conceptualización que cada uno tenga, el poder percibir ese proceso de investigación y ese acto de desarrollo investigativo que ustedes lo van a realizar bajo la reminiscencia de análisis que van a establecer dentro de la contextualización que ustedes elijan por tema a investigar y luego sintetizar. Es importante, les digo, y es trascendental, porque a la vez ustedes van a poder comprender esas reminiscencias que conceptualizan desde nuestros grandes filósofos bajo una resolución conceptual y filosófica que antes desarrollaban y llevaban a cabo, ¿no? Y que hoy en día es tan necesaria, tan fundamental e importante para llegar a comprender dentro de ese andarivel conceptual de lo que nosotros en una investigación tenemos que hacer. Y ustedes y cada uno dentro de ese proceso tiene que aprender a establecer dentro de esa investigación el aspecto analítico, fundamental, necesario para
llegar a sintetizar y sacar un resultado de esa investigación, de ese conocimiento. Por ello, indicamos de que el análisis viene a hacer esa distinción que de un determinado concepto que cada uno de ustedes logre establecer, considerar, desarrolle una separación de partes en un todo hasta llegar a conocer sus principios y elementos de ese concepto. ¿Qué implica esto? Dentro de esa reminiscencia contextualizada, vamos a compartir también nuestra pizarrita para poder establecer una pequeña práctica con ustedes y considerar de que nosotros, dentro de ese concepto que tenemos, por decir, dentro de las matemáticas, sabemos que esta es una resolución de resultados exactos, ¿no? Que llegan a comprender teórica y numéricamente soluciones. Vamos a seguir ampliando esto. Soluciones que dentro los resultados establezcan exactitud. Bajo esta teoría que nosotros estamos planteando de un concepto matemático que hemos establecido, yo les pido y les digo, ¿qué nos dice el concepto de análisis? Es la descomposición en partes. ¿Para qué? ¿Me pueden repetir? A ver, vámonos a nuestras ayudas. Para llegar a saber todos los principios y los elementos. Exacto, para determinar esos principios y elementos. Ahora, bajo ese concepto, esta nuestra teoría, ¿cómo yo establezco esos principios y elementos? ¿Quién me puede indicar? Vamos a ver primero de qué esta palabrita, las matemáticas, ¿no es cierto? ¿Qué habían sido las matemáticas? Una resolución de resultados exactos. Resolución de resultados, así claro. Ese es un principio, descomponemos en sus partes. Listo. Y esa resolución de resultados a veces nos dan exactos, no exactos, porque si ustedes ven, existe lo que llamamos, cuando ustedes estaban en segundo medio y estaban llevando factorización, no se llegaba a comprender los 10 casos de factorización, ¿no es cierto? Ahora, yo digo, la matemática, resolución de resultados. ¿Para qué? Para comprender la teoría. ¿No es cierto? Porque la teoría nos dice cuál es el procedimiento que debo hacer. ¿Y eso qué nos va a establecer? Exactitud. Es lo que buscamos en un proceso dentro de lo que llamamos nosotros el desarrollo de la conceptualización, el análisis del concepto. Si ustedes se dan cuenta, hemos llegado a determinar que las matemáticas vienen a hacer esa resolución de resultados
para comprender esa teoría exacta que nos pide y que nos establece una solución de exactitud en ese proceso. Es un concepto matemático. Ahora, si yo les diese otro concepto, pero ya no matemático, ¿podrían también establecer el análisis? Sí, sí se podría. Ya. Nos vamos a nuestras ayudas. Y dentro de nuestras ayudas, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho la distinción y separación de las partes de un todo, que era ese concepto de la matemática, para llegar a conocer sus principios y elementos. ¿Cuáles habían sido los principios y elementos de ese resultado que nosotros hemos visto? Resolución de resultados, comprender teoría y establecer exactitud. Exactitud. Son los principios de la matemática. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Como les dije, ustedes en una investigación tienen que establecer cualquier concepto, teoría de su investigación a distinguir, separar las partes de un todo para llegar a conocer cuáles habían sido los principios y elementos del concepto. Y eso les va a dar lo que llamamos nosotros el análisis. Para luego entrar al proceso de la síntesis. Y una síntesis ya es un escrito donde se denotan las ideas principales de un texto a diferencia del resumen. Y estas presentan las ideas generales, o sea, el proceso de desarrollo. Ahora, este concepto que tenemos de Karl Marx, que les di en la anterior clase, no me entendían. Yo quisiera, por favor, no sé, Fresia Colque, muy buenas noches, no sé si me escucha. Buenas noches, Lice. Ya, Fresia Colque, vamos a hacer un grupito de trabajo. Fresia Colque, Andrea Almanza, muy buenas noches. Buenas noches, Lice. Ya. Daniel Siles, muy buenas noches. Buenas noches, Lice. Muy bien. Los tres estudiantes. Lice, perdón, se me fue el internet, no sé qué me dijo. Perdón, disculpe. Ya. Fresia Colque. Sí, Lice, no le escuché muy bien, Ya. se me fue el internet justo cuando me iba a Fresia explicar. Colque, Andrea Almanza. ¿Y cuál es el otro? ¿Un varón? Daniel Siles. Daniel Siles, los tres, por favor, les pediría que este pequeño concepto que les tengo acá en las ayudas, me puedan ustedes establecer el análisis, o sea, descomponer y sacar las partes principales de esto. ¿Para qué? Para que esas partecitas principales que ustedes me mencionen y yo las voy a considerar acá, lo sinteticemos. ¿Qué es lo que nos trata de decir Karl Marx? ¿Está bien? Está bien, Lice. Ya, muchas gracias. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes como investigadores dentro de ese principio de lo que es la metodología investigativa, ese proceso de la introducción a la metodología, ya tienen que distinguir lo que es un análisis y lo que es una síntesis, a poder identificar esa idea general que establece ese párrafo, esa teoría. Porque si bien nosotros nos ponemos a analizar, si queremos comprender un determinado principio contextualizado, tenemos que saber bajo qué idea principal se ha escrito, qué es lo que trata de hacernos entender. Y eso es lo que ustedes tienen que aprender a desarrollar en una investigación. ¿Por qué? Porque ello les va a llevar a poder fundamentar bajo esos
contextos del análisis que lo van a descomponer en partes y les va a llegar a poder establecer una fundamentación lógica del proceso. Por eso es importante. Y así, cuando lleguen a este proceso de lo que es la síntesis, van a poder ustedes no leer el mismo texto, sino hacer un resumen del texto bajo esas ideas generales, explicando lo que el autor nos trata de enseñar, nos trata de mencionar, nos trata de hacer comprender en esa relación de datos. ¿Por qué les digo esto es importante? Porque ya en el desarrollo de su perfil de tesis, de su tesis, ustedes no van a utilizar un solo dato, un solo párrafo de un libro, sino varios párrafos de diferentes libros, de diferentes autores, del cual ustedes tienen que extractar esa idea principal de ese párrafo, de ese texto, para poder sustentar su investigación. Y ahora es oportuno que ustedes comprendan y entiendan qué es análisis y qué es síntesis. ¿Por qué les digo esto? Porque es pues un método científico que les va a enseñar no solamente para su tesis y su perfil, sino para todos sus trabajos, donde van a poder ustedes ya identificar con claridad, bajo ese análisis y síntesis, cuál es el resumen verdadero de ese párrafo. No es como uno piensa agarrar y copiar. No, señores. Mientras está haciendo los tres compañeros el trabajo, voy a tomar lista, por favor. Primero a los de derecho, que son poquitos. Calvimonte Ledesma Karina, ¿está presente? No. Caracara Rosa Jocelyn. Tampoco. Claros Morales Leonardo. Fernández Riveros Darwin. Gamboa Pastor Marco Jacob. Gutiérrez Achu Juan Elvis. López Mendoza Jeffer César. Medina Claros Rodrigo Enrique. Rodríguez Ortuño Carmen Rosa. Beizaga Larrea Rodrigo. ¿No está ninguno? Muy bien, ¿no están? Bueno, ni modo, lo siento mucho, ¿no? El informe va a ser, ninguno asistió a clases de derecho. De comercial, Colque Fresia está. Acarapi Montañ, Noemí. Presente. Está. Almanza Huanca Andrea. Presente. Ya. Ansieta Navia Juan Daniel. No está. Apaz Gabriel Miguel Ángel. Presente, Lice. Gracias. Arias Iriarte Ronald. Presente, Lice. Muy buenas noches. Arispe Ortuño Carmen Fabiola. Presente, Lice. Buenas noches. Arroyo Vidaurre Damaris Abigail. No está. Ávila Zambrana Carla Fernanda. Presente. Muy buenas noches. Buenas noches. Canaviri Gutiérrez Erika Violeta. No está. Condarco Aguilar Alan Edi. Presente, Lice. Muy buenas noches. Condori Torres Edwin. Presente, Lice. Muy buenas noches. Buenas noches, Lice. Delgadillo Crespo Sergio. Presente, Lice. Ya. Escobar Martínez Daniela Alejandra. Fernández Valencia Yanina Dalma.
Buenas noches, presente, Lice. Muy buenas noches. Fernández Vargas Bebia. Buenas noches, Lice, presente. Muy buenas noches. Jiménez Peñaranda Johnny. Presente, licenciado. Buenas Muy noches. buenas noches. Miranda Orozco Yardiel. Presente, Lice. Muy buenas Presente. noches. Buenas noches. Montaño Valverde Zolfi Jr. Presente, buenas noches, Lice. Muy buenas noches. Montaño Luna Zoli. No está. Presente, Lice. Ah, ya, muy buenas noches. Orellana Licenciado. Camacho Jimena Lisbeth. No está. Presente allá. Panoso Valdezama Elmer. Buenas noches. Muy buenas noches, ya. Pereira Pinto Daniela. No está. Ramos Acuña Silvia. Presente, Licen. Sí, la estoy viendo. Reina Asad Leni Nelly. Buenas noches, Licen, presente. Muy buenas noches. Salazar Rodríguez Joel Bryan. No está. Siles Delgadillo Daniel Héctor. Presente, Lice. Muy buenas noches. Solís Salvatierra David. Está. Presente, Lice. Ya. Terrazas Rosas Jael Adriana. Presente, Licen, buenas noches. Muy buenas noches. Y aquí Torres Arraya Tulasi Alejandra. No está. Uriona Vicente Denesit Rosa. Tampoco. Vaca Arnés Luis Abraham, muy buenas noches. Muy buenas noches, Lice. Presente. Vargas Cardona Vivian Cecilia. Buenas noches, Lice, presente. Muy buenas noches. Vargas Viracocha Daniel. Aquí, licenciado, presente. Buenas noches. Muy buenas noches. Vegamonte. Licen, disculpe que le corte. Sí. Denesi Rosa Uriona Vicente dice, presente, Licen, no da mi audio. Ya. ¿Qué es? ¿Cuál es el nombre? Denesi Rosa Uriona Vicente. Denesi. Ahorita vamos a ver. Aquí está, ya. Perfecto. Vegamonte, Mencia, ya. Velázquez, Presente. ya. Y Vicente Lía Eric William. Presente, Licen. Ah, muy bien. Lice Velázquez, presente. Velázquez está, Velázquez Subirana Carlos Mauricio, ¿no? Sí. Sí, ya Buenas está. noches. Gracias. Listo. Están, bueno, hay algunos que faltan de comercial, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y de derecho hay alguien. Calvimonte, Caracara, Claros Morales, Fernández Riveros, Gamboa Pastor, Gutiérrez Achu, López Mendoza, Medina Claros, Rodríguez Ortuño, Beizaga Larrea, ninguno. Perfecto. Muy bien, ¿cómo está nuestro trabajo? Ahora sí, ¿me podrían dar una descripción, por favor? Nuestros 3 compañeros que están desarrollando un trabajo de análisis. ¿Ya lo tienen? Fresia Colque, Almanza,
que han podido identificar, y hay uno más, Daniel Siles. ¿Me podrían indicar, por favor? Ahí vamos, Lice. Tenemos que decirle prácticamente analizar Hacer un la historia análisis. que está ahí, ¿no? Un Claro. análisis. O sea, descomponer en sus partes. Ya, en el que, por ejemplo, te dice que la araña, no Sí. sé, tiene la tarea de tejer, en cambio la abeja construye celdillas, como un maestro albañil se podría decir. ¿Ya? Y dice que estas celdillas avergonzarían a un maestro albañil. Pero lo que le distingue a esta abeja es que esta abeja ya lo tenía en su mente, o sea, en su mente cómo lo iba a hacer antes de poner las celdillas en la cera, ¿no? O sea, ya Ya. tenía la idea. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Quién más? Eso sería todo. No, está bien. Perfecto, muy bien. Un aplauso. Listo. Siguiente. ¿Qué ha comprendido? A ver, Daniel Almanza. ¿Qué han llegado a entender, a comprender? Bueno. Está bien. Gracias, Fresian. Muy bien. Lo importante, como les decía, retornando a lo que es el proceso de análisis y síntesis, yo, investigador, tengo que primero establecer esa distinción y separación de las partes de un todo para llegar a conocer sus principios o elementos. O sea, ¿qué es lo que me quiere decir ese párrafo, ese texto, ese concepto, esa idea? Y debo descomponerla para lograr entender y poder determinar esos principios, esos elementos, ¿no? Y así llegar a la síntesis que viene a ser esa idea principal con la cual, como investigador que soy, voy a llegar a establecer un resumen, voy a llegar a refrendar, voy a llegar a justificar, voy a llegar con esa idea general a poder vertir mi opinión, mi concepto y mi relación. Ahora, si ustedes ven esta imagen que se presenta a un costado, yo tengo que hacer de esta imagen, analizar y separar el todo en sus partes elementales. Además, debo observar la gráfica, esta gráfica, que nos presenta al menos 5 elementos diferentes. Y debo sintetizar y reunir todos esos elementos y generar uno nuevo, que es lo que nos trata, ¿no? En base a esa observación de la gráfica, qué es lo que yo debo entender y comprender. Entonces, como seres humanos, nosotros tenemos dentro de esa lectura mental procesos mentales complementarios entre sí, donde como seres humanos pensantes, inteligentes, podemos hacer el análisis, que es la separación de un todo en sus partes fundamentales. Por ejemplo, dentro de esa contextualización profunda, yo puedo decir que esta parte que se asemeja a la casa son los ojos de una cara. Este otro es el ojo izquierdo. Este es el ojo derecho. Este camino viene a ser su nariz. Y la cabeza de este chico que está cuidando las ovejitas viene a ser parte de la nariz. Y su ropa y sus brazos vienen a ser los bigotes blancos y su boca. Si ustedes se dan cuenta. Pero dentro de esa contextualización, puedo también decir, es una vivienda en el campo donde se ve a un niño cuidando unas ovejitas. Y al sintetizar, al componer, ¿cuál es la realidad? 2 casas, un camino y un niño cuidando las ovejas. Y la otra percepción que he podido ver, ¿por qué la manifiesto así? Por relación, por similitud y por análisis. Y eso es lo que nosotros tenemos que llegar a comprender, llegar a entender dentro del proceso de lo que es el análisis y
la síntesis. ¿Qué quiere decir? De que el análisis siempre se realiza antes que la síntesis. Y eso siempre tienen que tener ustedes presente. Porque el análisis de contenido me va a poder establecer una síntesis de ese contenido y establecer diferentes formas de presentarlas, de desarrollarlas. ¿Cuáles son los pasos para generar un análisis? La prelectura, que nosotros a veces leemos un texto sin explicar cuál es la idea principal. La segunda, que es captar los párrafos, esas ideas principales de esa lectura. O como también hay algunos que subrayamos las ideas principales o las palabras más sobresalientes para lograr entender y comprender la lectura. O separamos las ideas fundamentales de las ideas secundarias. Distinguir lo más importante del texto para poder hacer una síntesis de la idea principal de ese contexto. Y es así que tenemos también las formas de presentar la síntesis, que son mediante resúmenes, que siempre se lo ha desarrollado desde el colegio y han aprendido, mediante esquemas, ¿no? Y los esquemas pueden ser numéricos, pueden ser llaves, que ustedes empleen para desarrollar. O lo que hoy en día ya se está llevando a cabo, ¿no? Los mapas mentales, que en los cuales yo interpreto esa relación de conocimiento del concepto de ese texto, o mapas conceptuales, que eso lo tenemos y lo desarrollamos en el famoso CIMAP Tours, que le llamamos nosotros, ¿no? Es un programa donde podemos hacer de un contexto de un texto, bajo un concepto de ese mapa conceptual, las ideas principales para lograr entender. O los cuadros comparativos, ¿no? O las fichas de resumen, las fórmulas científicas y hasta cuadros sinópticos empleamos. Y es así que les doy algunos ejemplos de resúmenes donde se establecen de un texto original el resumen o las diferentes formas, los mapas conceptuales, las ideas principales con las cuales yo trato de hacer entender, o acá como los hablábamos de los mapas conceptuales o los mapas mentales con gráficos, imágenes de este texto original, yo trato de entender el concepto que trata de decir esta página con un mapa mental. U otras formas, cuadros comparativos, fichas de resúmenes que puedo establecerlas, fórmulas científicas que me den un resultado, o cuadros sinópticos que me logren hacer que yo comprenda esa contextualización y texto. Por eso que el resumen dice, es volver a tomar o comenzar de nuevo. Es reducir ese texto a lo más sustancial para poder así abreviar y comprender. Por eso, para elaborar un resumen, deben realizar antes los procesos de análisis y síntesis. Eso es fundamental. Y en un resumen deben enfatizar los puntos más sobresalientes, seleccionar y condensar esos contenidos claves que ustedes han visto y que les van a servir para poder ustedes desarrollar cuál es más importante y qué hace referencia a ese texto. Por eso que se recomienda para elaborar un resumen que debe existir la supresión, suprimir información que no esté dada, solamente importante, o la generalización, sustituir contenidos parecidos con otros que le den mayor fuerza en el desarrollo, o la construcción de una idea general que integren luego y hagan comprender ese resumen. En el resumen debemos evitar el de confundir lo que es esquema con formas esquemáticas o el famoso copiar y pegar. Debemos entender también lo esencial de la información y respetar lo que el autor nos trata de decir. No debemos descontextualizar lo que el autor del libro nos trata de hacer, entender y comprender. Por eso hay que subrayar las ideas principales, las ideas secundarias. Lo pueden hacer. Aquí algunos ejemplos que les pongo para respetar también los derechos de autor. Es fundamental que ustedes establezcan y consideren estos aspectos y no entren en lo que llamamos nosotros en una investigación el famoso plagio. Ya aquí vamos a entrar a la experimentación
Vamos a hacer un alto de unos 8 minutitos y ingresamos al siguiente paso, que es la experimentación. Muchas gracias. Permiso, muchachos, con el mismo ID y contraseña, por favor, ¿ya? Hasta luego, Lisa. Hasta luego. En 8 minutos iniciamos.